Bienvenidos a todos los que se ciberestacionan con nosotros a través de www.laestaciondelcielo.com. Gracias a todos por la sintonía. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Gracias a Contracultura Podcast, que hace parte de la Alianza Joven Taller de Vida de la Iglesia Alianza Taller de Vida. Y tengo aquí a el pastor juvenil, a Pipe Ocampo. Pipe, Dios te bendiga, bienvenido. Buenas tardes, profe. Arranquemos. Buenas tardes a todos los que se conectan a través de www.laestaciondelcielo.com. Feliz nuevamente de estar en casa, feliz nuevamente de poder estar en este ministerio que es la Estación del Cielo, conectarnos con todos aquellos que nos escuchan aquí en Colombia, en Sudamérica, pero también en Miami. Muy contento de nuevamente encontrarnos aquí en Contracultura Podcast para tratar temas referentes a los últimos tiempos y a continuar con la serie que venimos tratando de Contracultura. Es una felicidad para nosotros desde la Alianza Cristiana y Misionera Taller de Vida, desde el Ministerio Alianza Joven, poder conectarnos una vez más con todas las personas que están en Contracultura Podcast. Aprovecho, profe, para realizar nuevamente la invitación. Recuerden que hoy a las 7 de la noche en el auditorio Alianza Cristiana y Misionera Taller de Vida en el barrio 7 de agosto, junto con la empresa InStock de Bogotá, vamos a estar dando un taller de sonido en vivo y monitoreo completamente gratis para todos los que quieran participar. Se pueden acercar a las instalaciones, al auditorio de Taller de Vida, para que podamos juntos poder construir y obtener un nuevo conocimiento para el servicio en cuestión de sonido en nuestras iglesias. Número de contacto o la dirección, Pipe, para que se pueda. El número de contacto 314-614-2485. Ahí me escriben para hacer como una previa inscripción y en ese momento yo les entrego la dirección para que puedan acercarse al auditorio a las 7 p.m. en el taller de audio y monitoreo en vivo. Qué bendición, Pipe. Hoy tenemos un tema bastante especial, radicalmente santos, ¿no? Radicalmente santos, es el llamado y el grito literalmente que nos hace la Escritura después de hablar de cómo resistir la cultura de la Babilonia moderna, después de hablar de la necesidad de ser sobrios, después de hablar de cómo comportarnos u obtener esos comportamientos que nos dice la Escritura para poder vivir bajo las dinámicas y escenarios de los últimos tiempos. Y dentro de todo este contexto, la Biblia también nos habla de la santidad, de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos de ser santos y del llamado que Dios nos hace a ser santos. No sé, profe, si es un mandamiento o una condición, pero el Señor mismo nos está diciendo a nosotros: sean santos porque yo soy santo. Es una condición porque Dios es santo y Dios exige santidad, y para podernos acercar, Pipe, a nuestro Señor Jesucristo y poder llegar a su presencia necesitamos ser lavados. En el Antiguo Testamento teníamos que ser purificados porque si no, anatema, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento tenemos la bendición de tener a Jesucristo, y que cuando nosotros llegamos con nuestro pecado a la cruz del Calvario y reconocemos que nuestro Señor es nuestro Dios y Salvador, ahí es donde nosotros podemos ser lavados por su sangre preciosa, ser purificados y santificados solamente para el Señor. Cuando nosotros decimos es que yo me santifico, es porque hemos sido apartados para el Señor. Recuerden en el Antiguo Testamento el tema de ser anatema para las cosas de Dios, y el Señor quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo exclusivamente para Él. Él lo escogió no por ser el pueblo más grande, ni siquiera eran un pueblo, pero el Señor lo hizo por misericordia y por amor, y en este momento envió a Jesucristo para que muriera por nosotros, también por la misma misericordia y el amor que tiene con nosotros, pero nos exige santidad. Es una de las exigencias que hace el Señor. Nosotros no tenemos nada que hacer para salvarnos, porque la salvación ya la hizo Cristo, la obra salvífica la hizo en la cruz del Calvario. La única condición, porque existen dos tipos de promesas condicionales y las promesas que no tienen condición. Y las promesas que tienen condición es que nosotros debemos reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y apartarnos del pecado para poder ser santificados. Ahora, para entender, profe,
todo este llamado a la santidad que nos hace la Escritura, tenemos que remitirnos a lo que nos dice todo el concepto de la creación. Desde la creación Dios imprime sus atributos a todo lo creado. O sea, Dios crea y a todo lo llama bueno. Quiere decir eso, que Él imprime todos sus atributos a esa creación. Entre los atributos que Dios imprime en lo creado está la santidad. La santidad hace parte del proyecto divino de Dios, ya que hace parte de su naturaleza. Él es santo. Sin embargo, después de la caída, después de las rupturas que hubo por la entrada de la raíz de iniquidad a través de la desobediencia de Adán y Eva, entonces estos atributos se fracturaron en el hombre. Hubo una completa separación. Y por eso es que se inicia el proceso de santificación. El primer proceso de santificación que vemos en la Escritura lo vemos a Dios enseñándole a Adán y Eva cómo tienen que presentarse por medio de un sacrificio. Les enseña todo el tema y la concepción de lo que es la sangre para no lavar pecados, sino que en este momento como se estaba sacrificando un cordero para cubrir pecados y para que nuevamente ellos pudieran tener una relación con Él. Y aquí quiero establecer lo primero que nos dice la Escritura, Hebreos capítulo 12, versículo 14: sin santidad nadie verá a Dios. Y esto nos habla de que sin santidad no podemos tener una comunión con Dios, porque Él es santo y Él no se mezcla con el pecado. Esto fue lo que pasó en el principio, en el Edén, cuando hubo la ruptura, cuando entró la desobediencia en el corazón del ser humano, cuando entró la raíz de iniquidad, pues ya no se podía tener una comunión íntima con Dios, porque el pecado, la iniquidad, estableció una barrera entre Dios y entre el hombre. Y en todo el proceso, ¿sí?, que se vive y que nos cuenta la Escritura, Dios, cuando llama a Israel, e igual cuando nos llama a nosotros, Él aparta a un pueblo para que sea escogido, aparta a un pueblo para que sea santo, para que sea real sacerdocio, para que sea propio de Él, con un único propósito, o con dos propósitos, perdón: establecer una comunión nuevamente con Él, como en el principio, como en el primer tabernáculo, que es el Edén, y lo segundo es ser instrumento en su plan de redención para toda la tierra. Así es, el Señor, desde antes de la creación ya sabía que el hombre iba a caer. Y la enviada y el enviar a nuestro Señor Jesucristo no es un plan B, es el plan A. Hace parte de ese propósito que tiene el Señor desde un principio. Él quería salvar a la humanidad. Sí. Él quiere salvar a la humanidad. Él quiere salvarte a ti. Él quiere salvarme a mí. Quiere salvar a todos los que hemos sido creados con Él. Él quiere tener una intimidad y una relación con nosotros. Él es un Dios relacional, por eso nosotros nos podemos acercar por medio de la oración. Pero lo único que nos aparta de la relación que tiene el Señor con cada uno de nosotros es el pecado. El pecado es lo único que el Señor aborrece. Y lo vimos cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, donde el Señor mostraba su rechazo al pecado. No al Señor, no a Jesucristo que estaba en la cruz, sino al pecado, porque Él cargó nuestras iniquidades. Sí. Y allí Él mostró de que aborrece el pecado, que odia el pecado y que quiere que nosotros tengamos una relación directa con Él, Pipe, pero esa relación se parte y se fractura con el pecado. El deseo del corazón de Dios, del Padre, de la Trinidad, el deseo del corazón es que nosotros podamos tener una comunión íntima con Él. Ese siempre ha sido su deseo, ese siempre ha sido el proyecto. Para eso, pues, se tuvo que poner en práctica el libre albedrío y ocurrió todo lo que tuvo que ocurrir. Y como tú lo dices, entre la Trinidad, antes de la fundación del mundo, sí, entre los tres llegaron a un acuerdo de que Jesús iba a descender, se iba a ser hombre, y desde antes de la eternidad, lo dice Apocalipsis, pero también lo dice Primera de Pedro, ya estaba establecido el plan salvífico de la humanidad para que se volviera a imprimir en nosotros todos los atributos que Dios pensó en su momento, que Dios Padre pensó en su momento, y para que volviéramos a tener una relación íntima con nuestro Dios. Y aquí se nos plantea una cuestión bien importante. A veces nosotros queremos alcanzar la santidad por nuestro propio
esfuerzo. La santidad no la puedo lograr por mi propio esfuerzo. La santidad es un estado que ya está creado y es dado por Dios mismo. Como hijos de Dios, profe, estamos llamados a vivir en santidad y solamente lo podemos lograr por medio de Jesús. No hay otro medio para lograr esa santidad. No puedo lograrlo por mis propios medios. No puedo decir yo voy a cumplir toda la ley, porque desde el momento en que yo me levanto, desde el momento en que yo respiro, yo ya estoy pecando en contra de Dios. Y necesitamos a Cristo para poder alcanzar el estado de santidad. Él nos ha entregado este estado por medio de la gracia y de la justificación. El énfasis que Dios hace es el siguiente: vive de manera diferente porque yo te he creado diferente. Amén, así es, Pipe. Hablaste acerca de que el Señor quiere que nosotros volvamos a tener esa imagen y semejanza que tuvimos al principio y que se borra por culpa del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra tuya, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo dejo hasta allí. Entonces, lo que tú decías, ninguna obra, ninguna cosa que yo pueda hacer humanamente puede lograr la salvación que Cristo logró, como tú lo dices acertadamente, en esa obra salvífica que parece una pintura, una obra de arte, algo Amén. Maravilloso, sí. Lo más sublime que puede haber, que es que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz. Y recuerden que cuando Jesucristo fue a la cruz, en el tiempo de nuestro Señor, morir en cruz era cargar maldición, porque las escrituras dicen que en su tiempo decía: maldito aquel que muere en un madero, y el Señor se hizo maldición por nosotros, siendo libre de pecado. Y el Señor quiere que tú no peques, que tú te apartes del pecado, que tú tengas la conciencia, porque cuando estábamos en el periodo del huerto del Edén, estábamos como niños, el periodo de la inocencia, pero cuando caímos en pecado, el diablo nos hizo abrir nuestra conciencia y empezamos a tener conciencia de que somos pecadores, que nos hemos apartado de nuestro Señor, así sea que no le hayamos reconocido, pero tenemos que reconocerle, porque si no le reconocemos y cuando el Señor venga o cuando nosotros seamos llamados a su presencia y no nos hayamos arrepentido, ahí viene el crujir de dientes. Ahora la pregunta es: ¿qué es la santidad? Y la santidad significa apartado, consagrado, es ser otro. Santo es algo o alguien que es exclusivamente dedicado a Dios. Y aquí es donde comenzamos a entender todo el panorama del por qué Dios nos hace ese llamado, nos hace esa invitación y nos dice: sean santos como yo soy santo. Cuando Dios nos dice sean santos como yo soy santo, Él está diciendo: sean otros como yo soy otro, sean limpios como yo soy limpio, sean exclusivos como yo soy exclusivos, sean consagrados como yo soy consagrado. Y esto no quiere decir de que yo me vaya a apartar de todo el mundo y me vaya a encerrar en una burbuja y no tenga contacto con nadie. Esto lo único que quiere decir es que en medio de una cultura de independencia hacia Dios, yo guardo mi completa dependencia a Él, porque tengo clara mi identidad en Cristo y puedo vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho. Por eso Jesús, en la oración que le levanta al Padre, en las muchas de las que Él levantó, dice: Padre, yo te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del mundo, porque en el mundo pues vamos a tener que enfrentar cualquier cantidad de situaciones y tentaciones que lo único que buscan es que se quiebre nuestra relación con Dios. En los versículos anteriores del texto que estás mencionando dice: porque en el mundo tendréis aflicciones, podemos decir, porque en el mundo tendréis problemas, dificultades, vas a tener adversidades, pero Él ha vencido el mundo, y esa es la fe que nosotros debemos tener, la confianza en el Señor. Y como lo dije iniciando este mensaje, hablábamos de que el Padre muestra al Hijo en la cruz el rechazo por el pecado, y es cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Y no lo abandonó a Jesús, lo abandona es porque el pecado el Señor lo aborrece. No abandonó a Jesucristo porque es su Hijo, pero abandona el pecado. Él no nos abandona a nosotros, pero el pecado nos separa de la relación
que debemos tener con Él. Y entonces el Señor quiere que nosotros nos santifiquemos. Como lo dice Pipe, es apartarnos para el Señor, es hacer la voluntad del Padre. Ya lo vimos con Daniel, un hombre que vivió en un contexto bastante difícil con sus amigos, que había mucho pecado, que había muchas condiciones que lo iban a apartar del Señor, pero él prefirió morir e ir al horno, estar en el foso con los leones, que apartarse de Dios. Amén. Sino Ahora, que el Señor lo cuidó. Lo cuidó siempre, y lo cuidó por la integridad y las decisiones que habían tomado Daniel y sus amigos en su corazón. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos propusieron en su corazón consagrarse y ser exclusivos solamente para el Señor. Y eso obviamente va a traer una respuesta de parte del Señor, porque en ellos se halló un espíritu superior. Fueron hallados 10 veces mejores que todo el resto de los jóvenes de Babilonia. Alcanzaron posiciones de gobierno en el gobierno que los había esclavizado. Dios los coloca en posiciones de gobierno porque ellos en su corazón tomaron la decisión de ser exclusivos para Dios. Y creo que esa misma Babilonia, ese mismo escenario en el que vivieron Daniel, es el mismo escenario en el que estamos viviendo hoy. Ahora, en el altar de nuestro corazón, ¿qué decisiones estamos tomando para que nuestro libre albedrío, nuestra libre voluntad de actuar se encamine al deseo del corazón de Dios? Por eso la pregunta que traigo para esta tarde, profe, es: como cristianos, ¿cómo podemos participar de la santidad de Dios? Y esto es algo que debemos preguntarnos, porque Jesús mismo ha establecido no solamente una obra salvífica para que yo no me condene en la eternidad, sino que pueda pasar eternamente con Él, sino que desde aquí, desde esta tierra temporal, yo pueda vivir de acuerdo a los parámetros de la cultura del reino que Él mismo ha establecido. Ahora, la santificación, tenemos que entender, es un proceso progresivo. Yo no lo obtengo de la noche a la mañana. Es un proceso progresivo que tiene como base fundamental el lavamiento por la sangre del Cordero y el operar del Espíritu Santo, que dan como resultados que los santos se perfeccionen en el temor de Dios. Yo tengo que entender algo claro: cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, ocurren dos cosas importantes: la obra inclusiva y el Cordero sustituto. El Cordero sustituto porque Él muere por mí en la cruz y se entrega por mí, así que es el Cordero sustituto, pero también me incluye en su obra salvífica, ya que Él es perfecto y cada vez que el Padre me va a mirar a mí, me ve a través de Cristo. Por eso Él dice que nosotros somos santos, pero nuestro cuerpo y nuestra alma entran en un proceso de santificación que es progresivo, y ahí es donde entran todas nuestras decisiones, que incluyen nuestro temperamento, nuestras inclinaciones y nuestro carácter en nuestra cotidianidad. Y lo primero que debemos entender en este proceso de santificación para ser partícipes de la santidad de Dios es que sin Jesús nadie puede ser santo. Jesús no solamente es el medio, es la persona a través de la cual la obra salvífica sustituye y nos incluye para que el Padre nos vea santos. La obra de Cristo incluye: su sangre me limpia y me limpió de todo pecado. Revisen 1 de Juan 1:7, Hebreos 9:12. Su obediencia, la obediencia de Cristo, trajo consigo santificación. Su consagración produce en nuestra vida santidad. Así es, Pipe, y hablamos teológicamente de que la revelación es incompleta en el Antiguo Testamento, pero que se completa con Jesucristo. Con Jesucristo podemos ver al Padre. Nadie ve al Padre, sino que primero tenemos que llegar a Jesucristo para poder recibir de Él el Espíritu Santo. Y como lo hablaste, la santificación y la santidad y la espiritualidad la recibimos por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va llevando al conocimiento de toda verdad, y en esa medida nosotros nos vamos a ir apartando, porque vamos a empezar a tener un conocimiento mayor, vamos a empezar a tener madurez, pero es por medio de la oración en la cual, y la lectura de la palabra, en la cual yo me conecto con Jesucristo, empiezo a entender cuál es su voluntad. Por medio de la palabra yo puedo saber cuál es la voluntad del Padre. Por medio de la oración el Padre me puede escuchar a mí. Pero necesitamos hacer este tipo de prácticas y ejercicios y abandonar otras cosas que de pronto en la noche o en el día, en el horario que tengamos dispuesto, nos apartan del Señor, porque hay mucho ruido, hay mucho sonido, hay mucha cosa que visualmente
igualmente me está afectando, pero si yo dedico un tiempo exclusivo para pasar intimidad con Dios, allí es donde el proceso se va a ir avanzando poco a poco, porque la fe va aumentando. Por ese motivo, profe, es que no podemos pasar por alto o de manera superficial todo lo que implica la obra salvífica de Cristo en la cruz, porque fue una obra completa. Por eso cuando Él en el último suspiro, las últimas palabras que Él expresa es: consumado es. Consumado es quiere decir que lo completó absolutamente todo, para que nuevamente nosotros, al aceptarlo a Él como nuestro único Señor y Salvador, volviéramos a tener esa comunión y esa comunidad con la Trinidad. Y por eso me parece clave aquí que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué apresurarnos a llevar a personas a repetir una oración de fe y a que sean como loros si no entienden por completo, o si no tenemos la capacidad nosotros a través del Espíritu Santo de presentar la obra salvífica de Cristo, porque esto va a implicar, como lo dice Colosenses 1:13, que nos trasladen de ese principado y potestad de las tinieblas al reino de la luz del Hijo amado. Implica un cambio de cultura, implica una reforma completa en nuestro ser tripartito, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Por eso es importante que en este proceso de santificación que estamos caminando, que es progresivo, no podemos ser santos o no podemos alcanzar ese estado de santidad si no entendemos y si no vivimos bajo la obra salvífica de Cristo. Lo segundo es, como tú lo mencionabas ahora, profe, la obra del Espíritu Santo es completamente necesaria en nuestras vidas. Jesús dijo: yo me tengo que ir, pero les voy a dejar a otro. Y ese otro era el Espíritu Santo, el Consolador, como tú lo dices. Y la obra que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya lo dice Juan capítulo 16, Él nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y esto se traduce a una búsqueda de santidad. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que ya en ambientes de pecado, en atmósferas que van en contra del ambiente que hay alrededor del trono, nosotros comenzamos a sentirnos incómodos, o cuando cometemos alguna acción que va en contra de la naturaleza de Dios, nos sentimos incómodos porque el Espíritu Santo está ejecutando la obra en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, que traduce a una búsqueda de santidad. Recuerden que hemos sido pagados a precio de sangre, que nuestro cuerpo no es propiamente nuestro, es del Señor quien nos creó, y el Espíritu Santo mora en nosotros y necesita tener una casa bastante limpia, y para eso nosotros nos tenemos que apartar del Señor. Tú hablabas acerca de Romanos capítulo 10 versículos del 9 al 15, pero para leer solamente, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Y a veces cuando nosotros llevamos a la persona a que haga la decisión de fe y confiesa con su boca solamente, no estamos cumpliendo con las escrituras. Él debe creer en el corazón también, debe confesarlo con su boca. Por eso siempre a la persona que le llevemos la palabra del Señor y lo llevemos a todo conocimiento de la verdad, que confiese a Jesucristo como el Señor, debe ir acompañado de un discipulado. Si salimos a evangelizar, debemos tomar sus datos para que la iglesia más cercana o la iglesia nuestra pueda evangelizar a esa persona, para que pueda empezar a recibir un discipulado y empiece a crecer en los caminos del Señor, Pipe. Exactamente. Y aquí estaba leyendo algunos de los comentarios que nos han dejado. Sí. Sí. Y me parece clave que podamos vivir bajo uno de los comentarios que nos dicen. ¿Qué dicen? Sin Cristo no hay nada. O sea, Cristo es el centro de todo. Cristo encarna la santidad, la justificación, la justicia, la voluntad del Padre. Sin Cristo no podemos acercarnos a absolutamente nada y no podemos aspirar a nada. Acordate, apartados de mí, nada podrán hacer. Y también Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Por eso es importante, profe, y hemos hecho mucho hincapié, mucho énfasis, con mucho ahínco en entender y en predicar la obra de Cristo, porque fue una obra perfecta. Es el Cordero de Dios, es el Cordero inmolado, como lo dijo Juan, que quita
el pecado del mundo. Quitar el pecado del mundo es que quita nuestra independencia, la desobediencia de nuestro corazón. Nuestra rebeldía. Nuestra rebeldía, exactamente, y vuelve a conectarnos nuevamente con el corazón del Padre. Lo segundo que quería decir, Sí. profe, con el obrar del Espíritu Santo, que no podemos dejarlo a un lado. Sí. Porque tenemos la obra de Cristo, la obra presencial, literalmente Cristo en carne aquí en la tierra, pero Él mismo dice que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar por el camino de la santidad. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice que perfeccionamos nuestra santidad a través del temor del Señor, y el temor del Señor solamente se produce cuando yo tengo una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque bien lo dice también Segunda de Corintios, que el Espíritu Santo escudriña los pensamientos del corazón de Dios y nos los revela a nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo comunión con el Espíritu Santo, el deseo del corazón de Dios se imprime en mi corazón, por lo tanto esto produce un temor a Dios y Él mismo me está llevando al camino de la santidad. Así es, Pipe, muchísimas gracias a Alianza Joven Taller de Vida y a la Iglesia Alianza Taller de Vida. Estamos en el programa Contracultura Podcast a través de www.laestaciondelcielo.com. Recuerden, somos una emisora totalmente cristiana con mensajes y música gospel las 24 horas del día que usted puede sintonizar. También puede descargar la app para que lleve la señal en sus dispositivos celulares. Y hoy vamos a tener un taller de monitoreo monitoreo y sonido en vivo. Sonido en vivo. ¿Sí? Y es súper importante porque a veces, profe, aquí haciendo un pequeño paréntesis, a veces, profe, en temas de ecualización tenemos el conocimiento, pero es un conocimiento empírico. Seguro. Y este tipo de conocimiento, los ingenieros de sonido, traer un especialista, pues a veces es costoso. Y para iglesias pequeñas, comunidades pequeñas, pues no es tan factible poder contratar los servicios de un ingeniero de sonido. Entonces, si tenemos la oportunidad de poder capacitarnos gratuitamente, pues hagámoslo, porque esto va a ser en beneficio de nuestra comunidad y también de la comunidad externa, que es el mar de gente que estamos llamados a alcanzar. Seguro. Quiero saludar al pastor Miguel Collado, salmista. El pastor está en República Dominicana. Pastor, ¿me confirma si está allí en República Dominicana o está viajando? Quiero saludar a tu hermano Pipe, que también está allí conectado. Está conectadísimo, está hambriento de la palabra Amén, del Señor, así es. que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la Estación del Cielo. También quiero saludar a Javier Bonilla, que nos habla de Romanos 6, capítulo 22. Quiero saludar a 3H, que está allí conectado y dice, escucho algo de teología reformada y se emociona, ¿no? Te emocionas, ¿no? 3H, te mandamos un saludo. 3H, que hace parte de la Estación del Cielo, nuevamente está grabando y lo vamos a tener aquí con el programa que se llama Urban Try the Show, el programa que va los días viernes a partir de las 4 de la tarde, previo a Santo Decibel, que es el programa del hip hop y donde también tenemos palabra del Señor los días viernes a partir de las 5 de la tarde, Pipe. Profe, lo tercero que quiero abordar y que quiero que abordemos en este camino a la santidad o en este llamado radicalmente santos que nos hace el Señor, está en Efesios capítulo 5, versículo 26. Literalmente dice la Escritura, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y esto qué quiere decir? Que la palabra de Dios es fundamental en este camino a la santidad, como lo dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica, la palabra de Dios nos coloca nos coloca en el entendimiento correcto para poder tener esa relación correcta con Dios. La palabra del Señor regenera, restaura y produce en nuestro corazón deseo de santificación. Recuerden lo que dice Salmos 27:4. Una cosa he demandado al Señor y esta voy a buscar todos los días de mi vida, que pueda estar en la casa del Señor para contemplar su hermosura. Yo me convierto en aquello que contemplo, así que entre más me introduzco y profundizo en los pensamientos de Dios escriturados en la palabra, entre más yo profundice en lo que Dios quiere establecer y en lo que Dios ya ha establecido por medio de su palabra, entonces su palabra misma va a producir en mí el deseo
deseo de santificarme, de apartarme, de consagrarme y de ser exclusivo para Él. Y así es. Recuerden que Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra es la única que nos puede llevar al conocimiento de la verdad que hablamos, porque cuando nosotros vamos a leer la palabra, en estos días escuchaba a Pipe, ¿y cómo leer la palabra de Dios? Sí. Y la palabra de Dios, primero, para leerla hay que invocar al Espíritu Santo. Hay que entrar en oración antes de leer la palabra de Dios, como lo hacemos nosotros. Quizá Sí. no lo hicimos al aire y lo hacemos internamente, antes de iniciar el programa. ¿Y qué invocamos? Invocamos la presencia del Espíritu Siempre Santo. pedimos la presencia del Espíritu Santo porque, como lo dijo Jesús, Él es quien nos guía a toda verdad. Y lo que hemos hablado, Pipe, cuando uno está predicando, yo por lo general siempre le digo al Señor, yo soy como Moisés. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo soy corto de lengua, y la respuesta del Señor fue: tú no vas a hablar, el que va a hablar soy yo, y el que va a hablar por medio de su palabra es el Señor, no somos nosotros. Esto no es conocimiento humano, esto es revelación, palabra de Dios. ¿Y cómo se adquiere? Es por medio de la presencia del Espíritu Santo. Si usted quiere que el Señor le hable, si usted quiere que el Señor le revele, vaya a las Escrituras, vaya a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y donde está la presencia de Dios hay libertad. Usted va a sentir paz y gozo. Y allí el Señor va a poder hablar y va a poder hacer su obra. Por eso hay cristianos que llevan 20 años en el cristianismo, que llevan 20 años practicando, pero llevan una religiosidad tal que ni siquiera saben cuál es la voluntad del Padre sobre sus vidas. Y para conocer usted la voluntad del Padre, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo maneje su vida, que el Espíritu Santo lo lleve a ese conocimiento que dice Pipe de la verdad, para que usted sepa exactamente cuál es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. La persona del Espíritu Santo es completamente fundamental y debemos nosotros, profe, confiar en su liderazgo, así como la iglesia primitiva, los 120, los apóstoles en Hechos del Espíritu Santo, confiaron en el liderazgo del Espíritu Santo para ser direccionados en la expansión del Evangelio, no solamente en el Oriente, sino en el Occidente. Esa confianza que tuvieron estos hombres, estas mujeres de Dios en el Espíritu Santo, los llevó a ser direccionados para que ahora nosotros podamos conocer de este evangelio de verdad, de esta palabra de verdad. Y ahora nosotros, en este llamado que nos hace Dios, estamos también llamados a confiar en el Espíritu Santo, que es el mejor maestro para guiarnos a toda verdad. Pero Él es un caballero. Él no va a interferir en nuestras decisiones. Si nuestro libre albedrío, nuestra voluntad no se pone de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, entonces caemos en la invitación que hace el Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le habla a la iglesia: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. La condición en nuestra vida para poder crecer en el entendimiento de la palabra, para poder caminar en este proceso de la santidad, es que nuestro libre albedrío y nuestra voluntad sea conforme a lo que Dios quiere, se ponga de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos sujetarnos. Exactamente. Debemos sujetarnos totalmente al Señor. Y la manera de sujetarnos es ser fieles, apartarnos del pecado, mantenernos lejos de las cosas que al Señor no le agradan, y podemos ir al Antiguo Testamento, encontramos en el Decálogo Divino los 10 mandamientos, qué es lo que le desagrada al Señor, y si vamos a Levítico vamos a encontrar otro tipo de enseñanzas donde también el Señor nos muestra las cosas que son buenas para nosotros y las cosas que también no son buenas para nosotros y que nos hacen daño. Entonces nosotros nos debemos apartar totalmente para el Señor, debemos mantenernos en Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, pues vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Vemos a los 12 apóstoles después del devenir del Espíritu Santo y una vida totalmente dirigida y manejada por el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Pablo quería ir a otros lugares a predicar, pero el Espíritu Santo lo llevó a esos lugares donde llevó la palabra de Dios, y gracias a estos 12 hombres nosotros estamos hoy aquí predicando la palabra de Dios. Hombres
fieles, mujeres que también estuvieron allí al lado de los apóstoles, que predicaron la palabra de Dios, que se mantuvieron aparte y se santificaron para el Señor, y estos hombres son los testimonios que hoy nos sirven para poder predicar del Evangelio y de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Lo cuarto, profe, que quisiera tocar en este tema de ser radicalmente santos, es algo que ha conmovido completamente mi corazón y que hace unos años atrás yo no podía vivir. Y lo cuarto es la paternidad de Dios nos entrega su naturaleza. Romanos capítulo 8 versículo 14 al 16 dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de adopción por el cual clamamos nosotros ahora, Abba Padre. Al adoptarnos el Padre como hijos, el Padre nos ha hecho partícipes de su naturaleza santa. Por eso nos exige a nosotros que nos apartemos del pecado, porque Él es santo. Esto me encanta. El propósito de la santidad es estar cerca del Padre, es habitar con Él, es tener comunión con Él. En la medida en que nosotros, profe, tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, Él mismo comienza a impartir su santidad en mí. Yo por mis propios medios no puedo alcanzar la santidad. Es clave entender y vivir en la obra salvífica de Cristo, porque involucra una doble obra, profe. Nos redime del pecado, de la culpabilidad y del juicio, pero también produce en nosotros una pureza moral. Así es, y Javier Bonilla nos hablaba acerca de Romanos 6, 22, 23, su aporte, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, santidad, apartados, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y debemos apartarnos, porque en algún momento, ya sea que cuando venga nuestro Señor Jesucristo o cuando el Señor nos llame a su presencia, si no estamos a cuentas con el Señor, ahí ya puede haber el rechinar de dientes, allí ya la gracia se termina. Pero si nosotros mantenemos en Cristo Jesús, y como lo hablaba Pipe en el programa anterior, no por temor, no por miedo, sino por amor, porque ese temor que hablan las Escrituras es un temor reverencial que debemos tener por el Señor. Nosotros debemos apartarnos porque Él es santo y Él demanda de nosotros santidad, y si nosotros queremos tener una relación como Él planeó desde un principio, tener una relación íntima y personal con cada uno, nosotros no tenemos que ir a un lugar, nosotros no tenemos que ir a alguien para buscar una relación. La relación la buscamos nosotros, como decimos aquí en la tierra, face to face. Nosotros no necesitamos celular, nosotros no necesitamos wifi, nosotros necesitamos simplemente ir a la presencia del Señor. Por eso el velo del templo se rasgó, porque la relación que había entre el sacerdote y el pueblo se rompió en ese momento cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa relación nos permite a nosotros tener entrada a ese lugar santísimo para nosotros poder tener comunión e intimidad. Y él ha preparado mesa. Se dice que el Señor se fue a preparar las moradas eternas, esas moradas para cada uno, ese lugar, esa habitación, ese encuentro que vamos a tener con el Señor, que podemos disfrutar desde ahora, porque desde ahora, Pipe, podemos disfrutar de la presencia del Señor. Yo les decía ayer en RTV a los estudiantes, hay cosas que el mundo no te puede llenar, que te puede dar un efecto placebo, que lo hablábamos hace 8 días. Sí. Pero Jesucristo te llena totalmente en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. En medio de cualquier dificultad podemos sentir la plenitud que solamente Cristo puede dar. Por eso es que nos hemos tomado el tiempo de sacar este espacio, por eso nos hemos tomado el tiempo de predicar la palabra, de profundizar, de poder conectar con ustedes, porque todos nosotros tenemos este llamado, todas las naciones tienen este llamado, y es el deseo del corazón de Dios, tener una casa de oración para que las naciones puedan tener intimidad con Él. Quiero rápidamente recordar los 4 puntos que hemos tratado en esta pregunta de cómo como cristianos podemos participar de la santidad de Dios. Número 1,
Nadie puede ser santo sin Cristo. No podemos tener o ser partícipes de la naturaleza divina santa del Padre sin Jesús. Número 2, el liderazgo del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es fundamental. Número 3, la palabra del Señor es un camino fundamental que nos lleva en este proceso progresivo de la santidad. Recuerden Efesios 5:26 y Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Y número 4, la paternidad de Dios nos imprime y nos entrega su naturaleza. Lo dice Romanos capítulo 8, que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de adopción, por el cual clamamos en este momento, Abba Padre. Así es, Pipe, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. El pastor Miguel Collado me dice que está en República Dominicana con su esposa y sus hijos. Les mandamos un cordial saludo. Un fuerte abrazo, pastor, abrazo. Quiero saludar a 3H, quiero saludar a mi amigo también, ambos, ¿no? Alex Golú, nuestro amigo cantante Alex Golú, le mandamos un saludo. ¿Dónde estás? Allí en Siloé, ¿no? Allá arriba en la ladera. A la pastora Diana Marcela Takuma. Quiero saludar a mi amigo Bola 8, que hace parte de la emisora de la red sonora La Máxima, una de las emisoras fuertes aquí en la ciudad de Cali. Mi amigo Fercho Alarcón Pumas, él está en Miranda, Cauca. Mauricio Torres, uno de los grandes pianistas. Mauro, sabes que te quiero mucho. Igualmente a Puma, a mi amigo Bola 8. Mauro es un gran pianista, adorador, ministro, que a través de la música, a través de los instrumentos, adora y sirve al Señor en su iglesia. Derlin Reyes, le mandamos un saludo. Mi amiga María Cecilia Tigreros Echeverri, te mando un abrazo, María Cecilia. Sé que estás allí en tu lugar de trabajo porque está la hora laboral y tú eres una mujer valiente y esforzada. Quiero saludar a mi amigo Eisenhower Comunicaciones, una de las grandes voces de aquí de la ciudad de Cali, presentador también, uno de los grandes presentadores, pastor también. Te mando un abrazo, mi amigo y pastor Eisenhower. Quiero saludar a Esteban Guzmán, un abrazo, Dios les bendiga. Diana PH, Gabriel Perlaza, creo que también es rapper, ¿no? Gabriel, bendiciones. André Julián Navarrete, mi gran amigo André Julián Navarrete, que está allí en la vía Candelaria, ¿no? Mi amigo André Julián Navarrete. Quiero saludar a Carla Mafaile, ella es salmista, una gran adoradora, y si ustedes quieren escuchar su música aquí a través de la Estación del Cielo, pueden escuchar a Carla Mafaile. Quiero también saludar a Carlos Garcés, Crucelina Micolta y Erika Riascos. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracias por estar aquí en la sintonía en este programa que se llama Contracultura Podcast. Gracias a el Grupo Juvenil Alianza Joven Taller de Vida y la Iglesia Alianza Taller de Vida, que hoy tiene un taller, un seminario acerca de monitoreo y sonido en vivo. Y sonido en vivo, ¿no? Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros, el Señor les bendiga. Recuerden, próximo jueves, 5 de la tarde, estaremos tratando más temas, ya nos vamos a ir involucrando un poquito más con el plan que tiene Dios para Israel, para la iglesia y los últimos tiempos, así que conéctense con www.laestaciondelcielo.com y Contracultura Podcast, que nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en la Alianza TV. Ahí nos encuentran no solamente el contenido de Contracultura Podcast, sino toda la palabra que está entregando el Señor a través de nuestro pastor y el resto de los líderes, a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Colombia, sede Taller de Vida, ubicada en el barrio 7 de agosto. Muchas gracias a todos, un abrazo, Dios les bendiga, chaito. Gracias a todos por estar allí ciberestacionados con nosotros a través de www.laestaciondelcielo.com. Sigan en sintonía de La Estación del Cielo, que tiene muchas cosas buenas. A las 7 de la noche llega el pastor Adrián Rogers, a las 8 el pastor Charles Stanley y a las 9 llega nuestro amigo John Edinson Cárdenas con el programa Pildoritas y Reflexiones, un tiempo de intimidad con Dios. Damos gracias a todos por estar ciberestacionados. El Señor les continúe bendiciendo. Bye bye.